Hola, muy buenas. En el apartado básico de la práctica 3A aprenderemos a instalar y configurar un equipo conocido como ecualizador gráfico. Un ecualizador gráfico es un equipo que nos permite realzar o atenuar diferentes bandas de frecuencia según nos convenga. Para hacer uso del ecualizador gráfico necesitaremos la siguiente instalación: un analizador Behringer Ultracurve DSP-8024 que nos sirve como fuente de sonido mediante ruido rosa, sacando dos cables con conectores jack de las salidas L y R hasta las entradas de línea de la mesa de mezclas AEQ MK3 mediante conectores jack. De la mesa de mezclas enviamos el sonido por las salidas L y R del máster a las entradas L y R del ecualizador mediante cables con conectores Canon. Una vez que la señal llega al ecualizador, es procesada y vuelve de nuevo al ultracurve para poder observar las modificaciones que hemos realizado con el analizador de espectro. Comenzaremos con la configuración del ultracurve. Nos metemos en el menú pulsando el botón de Setup y nos aseguramos de que la fuente de sonido circula por la salida del canal derecho, que es el canal que vamos a utilizar en el ecualizador. Le indicamos también que genere ruido rosa, que supone una señal de todas las frecuencias audibles, es decir, de 20 a 20.000 Hz. El siguiente dispositivo a configurar sería la mesa de mezclas. Nos dirigimos a la línea con la que estamos trabajando, que en nuestro caso sería la línea número 3. Pulsaremos este botón, con el que le indicamos a la mesa que trabaje con una sensibilidad baja, ya que estamos utilizando dispositivos de línea. Si estuviésemos utilizando un micrófono, por ejemplo, necesitaríamos una mayor sensibilidad y lo dejaríamos sin pulsar. A continuación, pulsamos el botón rojo de PFL de la línea 3 y movemos el potenciómetro de ganancia guiándonos con la aguja analógica de PFL hasta que oscile los 0 decibelios. Una vez ajustado el PFL, mandamos la señal a su grupo 1 y 2 pulsando su correspondiente tecla y subiendo el fader. En los subgrupos levantamos ambos faders también, el 1 y el 2, para poder enviar la señal por las salidas de main al ecualizador gráfico, teniendo en cuenta de que en este el nivel de entrada medido oscila en 0 decibelios, fijándonos en las LEDs verdes. Nos aseguraremos también de que el potenciómetro de nivel de entrada del ecualizador se sitúe en los 0 decibelios. Para que nos deje aplicar las variaciones a la señal, tendremos que pulsar el botón de IN. Si no lo pulsamos, funcionará como un bypass y los cambios que le hagamos no tendrán efecto. Bien, como podemos observar en el analizador de espectro, a la frecuencia de 1 kHz tenemos un nivel de menos 37 decibelios. Lo que haremos a continuación será aplicarle los 12 decibelios que nos dice el fabricante que le añaden a esta frecuencia. Como vemos, la amplitud de esa frecuencia en concreto se realza en comparación con el resto, llegando a un nivel de menos 27,50 decibelios, por lo que se están aplicando 9,5 decibelios y no los 12 que nos dice el fabricante. Al atenuarle los supuestos 12 decibelios, conseguimos una atenuación total de 8 decibelios. Tenemos también la opción de que, pulsando este botón, en lugar de ajustar un rango de hasta 12 decibelios, solo sean 6. En esta tabla tenemos la diferencia del rango de ajuste que se supone que alcanza este ecualizador según el fabricante y el rango de ajuste que realmente obtenemos a la frecuencia de 1 kHz. El siguiente paso será utilizar los potenciómetros de ecualización que lleva la mesa de mezclas para comprobar su efecto en la curva de respuesta de la pantalla del analizador de espectro. Como vemos, el potenciómetro de ecualización de los agudos de la línea 3, al girarlo hacia la izquierda, nos permite atenuar el nivel de las frecuencias agudas. A su vez, si lo giramos hacia la derecha nos realza dichas frecuencias. Tenemos también otros potenciómetros que realizan la misma función para las frecuencias de medios agudos, medios graves y graves. Por lo tanto, estamos realizando el trabajo del ecualizador gráfico desde la mesa de mezclas, pero sabemos que el ecualizador es más selectivo. Veremos cómo cambia la curva de respuesta en frecuencia si le aplicamos los filtros de Low Cut y High Cut. Al girar el potenciómetro de Low Cut a 400 Hz, realizará un corte en los graves que hará que la señal empiece a ser buena a los 400 Hz. Lo mismo ocurre con el potenciómetro de High Cut. Si lo giramos a la izquierda, provocará un corte que hará que los agudos se corten en la frecuencia indicada. Como no nos interesa aplicarle este filtro, lo dejaremos como estaba. A continuación, sabiendo que el amplificador de este ecualizador gráfico tiene una sensibilidad de entrada de 1,15 voltios, lo pasaremos a decibelios para poder indicarle al limitador del ecualizador que no pase de ese nivel la señal. Nos da un total de 3,4 decibelios. Pulsamos el botón del limitador para activarlo y le indicamos que empieza a actuar al nivel de 3,4 decibelios aproximadamente. Por lo tanto, vamos a ir subiendo el fader del main de la mesa de mezclas hasta que veamos que el limitador del ecualizador empieza a actuar. Eso lo sabremos cuando se enciendan las LEDs de color rojo.
Vemos en la mesa de mezclas que el limitador ha empezado a activarse cuando el búmetro iba por menos 7 decibelios. Para seguir viendo algunos parámetros que nos ofrece el ecualizador gráfico, realizaremos algunas modificaciones en la instalación. Quitaremos las salidas de L y R del ecualizador a las entradas L y R del ultracurve y las sustituiremos por un cable que va de la salida de subwoofer con conector Canon hembra a la entrada RAID del ultracurve con conector jack. Para activar el filtro de subwoofer pulsamos su correspondiente tecla. Este potenciómetro nos permite indicarle el nivel de salida que le queremos dar a los graves. Si lo subimos al máximo tenemos un nivel alto. Sin embargo, al bajarlo al máximo no tenemos nivel. Nos dirigimos a la parte trasera del ecualizador gráfico, donde nos encontramos un potenciómetro con el que le indicamos la frecuencia de corte de los graves, es decir, la frecuencia en la cual queremos que la señal no se produzca. Como vemos, a la frecuencia de corte que le hemos indicado, que ha sido de 100 Hz, empieza a atenuarse el nivel hasta 3 decibelios. En el nivel avanzado sustituiremos el ecualizador gráfico por uno paramétrico. Tenemos un ultracurve que actúa, al igual que en el nivel básico, como generador de ruido rosa. La señal de ruido rosa va desde las salidas con conector jack hacia las entradas de corte de la mesa de mezclas mediante conectores jack. De la mesa de mezclas sacamos la señal por la salida de máster con conectores Canon hembra hacia el segundo ultracurve, que actúa como ecualizador paramétrico, con conectores macho. La señal transformada del ecualizador paramétrico es mandada por las salidas de L y R mediante conectores jack-jack al analizador de espectro a las entradas de L y R para poder apreciar los cambios. En primer lugar, configuraremos ambos ultracurves. Al de abajo, pulsando el botón de Setup del analizador de espectro, le indicamos que visualice el canal derecho entrante y que envíe ruido rosa. En el ultracurve de arriba, pulsamos el botón de EQ para activar el modo ecualizador paramétrico. Ahora entramos en la función Feedback Destroyer ubicada en la tecla B. Para las frecuencias de 500, 2000 y 10.000 Hz, atenuaremos la ganancia pulsando la tecla D hasta que no nos permita atenuar más el ecualizador gráfico. Tenemos el máximo en menos 48 decibelios. El ancho de banda lo dejaremos en 1 partido de 60 octavas. Si nos fijamos en el analizador de espectro, tenemos una caída en la amplitud de las frecuencias que hemos decidido atenuar. Realizaremos el mismo proceso pero al contrario, es decir, amplificando al máximo la ganancia que nos permita realzar el ecualizador. Para ello, nos dirigimos al menú anterior y en las frecuencias anteriores pulsamos la tecla A en la ganancia hasta que no nos deje aplicarle más decibelios. El máximo sería más 16 decibelios de subida en la amplitud, y fijándonos en el analizador de espectro comprobamos que es así. Ahora, dejando los 16 decibelios de subida, modificaremos el ancho de banda. Lo cambiaremos de 1 partido de 60 a 10 partido de 60 octavas. Como vemos, no solo se realzan las frecuencias escogidas, sino que también vemos alteraciones en las frecuencias laterales de estas. Esto es todo por hoy, espero que os haya ayudado y nos vemos en la próxima práctica.